Queridos amigos de los medios de comunicación unidos, bienvenidos al primer conversatorio de una serie que tendremos a lo largo de estos meses para poder conocer pues la vida, la obra y sobre todo las cartas pastorales que ha dejado pues nada más ni nada menos Monseñor Arturo Rivera Damas en este espacio, en este conversatorio titulado Artesano de la Paz. Tenemos dos invitados de lujo que estarán compartiendo: Su Excelencia el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Padre José María Tojeira, sacerdote jesuita. Y pues esta primera carta es titulada Cristiano, la Iglesia eres tú. El primer conversatorio sobre la primera exhortación pastoral. Y pues bienvenidos, qué gusto poder tenerles acá. Cardenal, bienvenido. Muy contento de estar acá este día porque Rivera merece un homenaje realmente extraordinario, un hombre ignorado por muchos que dejó una huella imborrable. Tratamos de rescatar esa memoria en estos programas que gracias a ustedes vamos a poder enviar al país entero y al mundo entero. Estamos muy contentos de ser parte de esta linda iniciativa. Gracias por estar con nosotros esta mañana, quienes están viendo esta transmisión. Padre José María Tojeira. Buenos días y encantado de estar con ustedes, con el señor Cardenal especialmente. Para mí es una alegría acompañarles porque los recuerdos de Monseñor Rivera son realmente imborrables desde el campo espiritual, cristiano, profundo, ¿verdad? Es decir, que son los mejores recuerdos que uno puede tener como cristiano y como seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Porque él fue un ejemplo para todos. Muy bien, pongo en mesa entonces el primer tema a compartir en el conversatorio, que es acerca del contexto de la situación de la Iglesia arquidiocesana. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué sucedía? Pues yo estoy asombrado de esta carta. El título es engañoso. Dice, cristiano debe ser esto. Este era el tema de la alcancía, de la campaña, y no es eso. Es su visión de iglesia, su utopía de iglesia. Yo me asombré cuando la leí con calma, porque me esperaba otra cosa. Y nunca me dijo, ayúdame con esta carta. La hizo solo. Y es como una especie de carta programática. Me ha asombrado mucho con qué cuidado puso cada afirmación. ¿Qué iglesia encuentra Rivera? Recordemos a Monseñor Chávez. Tuvo aquí 40 años casi como arzobispo. Fue al concilio, las 4 sesiones, Chávez. Fue parte de una comisión que creó Juan 23. Había solo 2 obispos de América Central. Se llamaba Comisión Antepreparatoria del Concilio. Y fueron 2 obispos de aquí, uno fue él. El de una de esas sesiones dijo, esta iglesia se pone en estado de concilio. Eso marcó a Rivera y él tomó esa antorcha a fondo. Esta carta refleja muy bien Rivera con Concilio, Medellín, impresionante. Igual Puebla, así que van a gozar mucho cuando van descubriendo lo que hay en estas pocas páginas de propuesta, de análisis, de diagnóstico. Una iglesia pues que trató de tomar en serio el concilio, que describe aquí Rivera, pero una iglesia en tiempo de guerra. Estamos en el año 84 y habla de eso él acá como una cosa importantísima para entender qué pasa, qué hacer, cómo vivir esta experiencia única para servir a Jesucristo y a la misión de la iglesia. Estoy muy feliz con este documento que, repito, a mí me ha sorprendido mucho. Sí, yo también es un documento que lo considero muy importante porque en el contexto en que se produce significa que la iglesia no estaba muerta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Estoy hablando un poco exageradamente porque la iglesia no muere, ¿verdad? Pero había habido el asesinato de Monseñor Romero, había habido un tiempo de administración apostólica, no había todavía un obispo auxiliar y Monseñor tenía la responsabilidad de administrar apostólicamente la arquidiócesis y su propia diócesis, ¿verdad? Pero ya el 83 lo nombran arzobispo y Monseñor Rivera dice, bueno, hay que hacer iglesia y hay que recordar que la iglesia está viva, que la iglesia camina y que la iglesia tiene futuro en El Salvador. Es también importante, si no me equivoco en las fechas, Monseñor me corrige, pero ese año 84, yo creo que después, casi inmediatamente después de esta carta, se produce el primer diálogo entre la guerrilla
y el gobierno, con la mediación de Monseñor Rivera y Monseñor Gregorio Rosa. Entonces también un momento fundamental. A Monseñor Gregorio Rosa lo hacen obispo auxiliar para fortalecer la diócesis también un poco antes. Entonces es como el primer paso programático de decir, la iglesia está viva, va a incidir en El Salvador y, aunque no lo dice explícitamente, pero se sobreentiende, va a lograr la paz en El Salvador. Estoy convencido de que Monseñor, cuando escribe esta carta, está ya con el deseo, con la actitud, con la fuerza de decir, esto tiene que terminar y tenemos que vivir como hermanos, ¿verdad? Hay consecuencias también dentro del contexto del compromiso apostólico, y hay consecuencias morales, hay cosas positivas y negativas, y dentro de ello, ¿qué se pueden destacar también dentro de la carta? Antes de eso, es importante ver un poco cómo Rivera es un hombre muy valiente, muy claro en la cuestión social, como un punto clave. Triste porque los laicos están metidos en eso, porque no cambia nada en la historia. Miren cómo están en el país con los políticos. Muchos son gente que va a misa los domingos, porque tiene la capacidad de transformar historias desde el Evangelio. Eso a él le dolía mucho. Aquí aparece muy claramente una opción, porque los laicos toman su papel en la historia. Y eso supone formación y acompañamiento. Estos temas están atravesando toda la carta, una especie de sueño de que sea una iglesia metida como fermento, como sal, como luz en el mundo, y eso nota que falta. Por otra parte, Monseñor Romero no tuvo tiempo de armar su pastoral. Romero tenía desconfianza de Rivera cuando él comenzó como obispo auxiliar. Le tenía un poco de temor, lo veía demasiado progresista. Después fue su gran aliado. Esa parte es interesante, ver los dos pastores como encontrándose, apoyándose mutuamente, y fue el gran amigo de Rivera, de Romero Rivera, y fueron juntos a Roma a defenderse ante el Vaticano, y fue también Monseñor Ricardo Urioste en el año 78. Esta parte es interesante, cómo se juntan dos pastores tan diferentes en temperamento, en formación, pero con una utopía compartida en una iglesia que es fermento, luz y sal en el mundo. Llama mucho la atención dentro del contexto que hay documentos que forman parte de un cambio radical. Hablemos del Vaticano II, de Medellín, de Puebla. Padre José María Tojeira, al respecto, ¿cómo también se interpretó o a lo mejor cómo lo hizo vida Monseñor Arturo Rivera Damas? Bueno, Monseñor Arturo Rivera y Damas estuvo en las últimas etapas del concilio, que fueron las fundamentales del concilio. Al principio hubo debate, hubo algunas propuestas de parte de la Curia Vaticana que fueron discutidas, se hicieron cambios y al final salió esa síntesis extraordinaria, ¿verdad?, que conserva una gran actualidad hoy en día, que es los documentos del Vaticano II, la Gaudium et Spes, la Lumen Gentium, la Dei Verbum. Es decir, son textos que uno los lee y parece que están hechos para responder a la realidad actual, ¿verdad? Es decir, incluso aunque no haya en el Vaticano la experiencia de algunas cosas de la actualidad. Por ejemplo, todo este mundo de Internet no existía en tiempo del Vaticano II, ni los padres conciliares pensaban en ello, pero hablan con mucha claridad de las transformaciones excesivamente rápidas que está sufriendo el mundo actual. Es decir, y entonces uno lo lee y lo aplica a la realidad actual, que sentimos que siguen las transformaciones rápidas en el mundo. Entonces yo creo que Monseñor Rivera captó profundamente esa realidad y quería que las transformaciones en el mundo fueran realmente en la línea del Evangelio, que era la misma línea, como muy bien decía el señor cardenal, que había vivido tan intensamente Romero y que habían vivido juntos en una amistad muy profunda los dos. Yo estoy releyendo la historia de Monseñor Romero, ¿verdad? Y llama la atención, es decir, esa unidad que tenían dentro de la conferencia episcopal
para las elecciones de cargos dentro de la conferencia, etcétera. Era una unidad muy profunda entre los dos, ¿verdad? Es decir, y Monseñor Romero, ¿cómo apoyaba a Monseñor Rivera, verdad? Incluso a veces con cartas de protesta cuando en la conferencia episcopal se cambiaba alguna cosa que daba la responsabilidad a Monseñor Rivera, pero de repente por distintas formas de opinión se cambiaban algunas cosas y Monseñor Romero protestaba, insistía, etcétera. Muy bella la comunión entre los dos, y realmente yo creo que Monseñor Rivera veía en Monseñor Romero una expresión de por dónde quería el Vaticano II que fuera la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia pueblo de Dios, encarnada en la relación con toda la gente, con una opción preferencial por los pobres. Monseñor Romero había estado en Puebla y había vivido también con mucha emoción todos los debates en Puebla sobre la opción evangélica que había que tener en favor de los pobres. Entonces, yo creo que había una conexión. Monseñor Rivera había estado en Medellín, había una comunión entre los dos especial, ¿verdad? Y yo creo que eso es de los recuerdos más bonitos que uno leyendo y escuchando a veces a Monseñor Rivera tenía en cuenta. Muy bien. Hay una anécdota interesante sobre ese tema de la conferencia episcopal. Aparece en las primeras páginas del diario de Monseñor Romero, cuando hay una votación en la que un obispo vota por sí mismo. Y luego entonces se logra que quede elegido tal obispo como presidente de la conferencia. Hay una discusión si es válido que uno vote por sí mismo. Y se consulta a Roma. Rivera dice, yo soy canonista. Y eso no está bien. Entonces van a Roma y después Roma dice, se puede. Total que había una trampa ahí, ¿verdad? Para que quedara un obispo como presidente, que no era el que quería Romero y Rivera. Pero esa unión entre los dos es interesante. Y juntos hicieron una carta pastoral que es sumamente importante, que es la de fe y política. La quinta de Monseñor Romero, que la firma juntamente con Rivera. O sea que fueron dos personas que juntos trabajaron por una iglesia realmente encarnada desde el Evangelio en la historia de un país tan sufrido como El Salvador. Hay un tiempo pues bastante tardío respecto a que sea nombrado Monseñor Arturo Rivera Damas. Hablemos un poco de ello, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo con sede vacante? ¿Qué pasaba? Voy a responder yo, que se lo conozco con detalle. Cuando se escribe la biografía de Monseñor Rivera Romero, anuncia el escritor cómo tuvo con Roma una especie de orden. Por favor, controlar un poco a Rivera Damas y a Chávez, son demasiado progresistas. La Segunda Anunciatura, él lo cuenta en su retiro del año 70, que le piden que sea como el que esté pendiente, que no vayan a hacer exagerarse las cosas con estos dos obispos demasiado rojos, digamos, ¿verdad? Él entra con temor a Chávez y a temor a Rivera, que eran demasiado avanzados. Juntos son auxiliares. Rivera es del 60, Chávez, Romero es del 70. Poco a poco se van conociendo y se van acercando. Después son grandes amigos. Este punto es interesante porque él después pasa como obispo a San María, Romero primero, Rivera después. Rivera tiene entonces dos cargos cuando muere Romero: obispo allá y aquí administrador apostólico. Él cuenta que eso es una cosa complicada porque está como desmantelada, ya que él viene por ratos, es obispo de allá. Entonces el Papa lo nombra días antes de venir aquí como primera visita en el año 83, en el mes de marzo. Pero lo nombra ya arzobispo. Eso lo cuenta él con detalle en su diario personal, que no se ha publicado. En otro momento podemos leer esas páginas para darle mucho más de fundamento histórico a estas conversaciones, pero ciertamente él siente que eso que no lo nombraron antes a él como arzobispo debilitó mucho el trabajo de la iglesia arquidiocesana. Y él trató de enderezar eso cuando ya hace esta carta pastoral. Como dice aquí, planteo yo mi propuesta de iglesia ya siendo arzobispo, año 84. Sí, yo creo que había miedo de la realidad y desconcierto después del asesinato de Monseñor Romero. Por otro lado, no es así ningún secreto, bueno, ya decía algunos detalles el señor cardenal,
que había una desunión en la conferencia episcopal, ¿verdad? Y entonces yo creo que el Vaticano estaba un poco con dudas o esperando a ver si se tranquilizaba un poco la situación, etcétera. Pero claro, eso iba en parte desanimando a la gente. Yo creo que ya el nombramiento de Monseñor Rivera fue un caer en la cuenta del Vaticano que tenían que tener a alguien de peso, alguien con fuerza espiritual, moral, ética, al frente de la arquidiócesis, ¿verdad? Que era necesario pues emplear a fondo a una persona, diríamos en términos así, generar un peso pesado, ¿verdad? Es decir, alguien que realmente pudiera tener impacto. Y Monseñor Rivera era de esa categoría de personas, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo que es muy bonito la amistad que tenía él con otros obispos también de Centroamérica, Monseñor Rivera, porque lo hicieron obispo tan joven a él, auxiliar, que fue muy utilizado, bueno, como Monseñor también Gregorio Rosa, ¿verdad? Que lo hicieron obispo muy joven y entonces se hizo muy popular y muy conocido en toda América Latina, ¿verdad? Es decir, pues, y le pedían pues servicios a Monseñor, me acuerdo que fue jefe, digamos, no sé cómo es el título, pero de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que Monseñor Rivera también participó en Medellín, tuvo algunos puestos de secretario, etcétera, a nivel de diversos obispos, era muy conocido y yo tuve la suerte, ¿verdad? Porque fue una suerte de desayunar un día en Panamá con Monseñor Magras y con Monseñor Rivera, ¿verdad? En la casa de Monseñor Magras. Monseñor Magras había sido un buen teólogo, gran teólogo, y había tenido una participación muy activa en el Vaticano II. Y se pusieron a hablar los dos sobre el Vaticano II y era una maravilla oírles, ¿verdad? Es decir, qué confianza y qué amor a la Iglesia y al mismo tiempo qué realismo, ¿verdad? Y qué paz con la que vivían a veces circunstancias que podían no gustarles dentro de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, pero a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? Y entonces decía yo, bueno, qué bueno que pusieron a Monseñor Rivera de arzobispo, ¿verdad? Es decir, porque realmente ponen a una persona de una paz interior, de una serenidad y de una confianza en la Iglesia como institución fundada por Cristo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que dice el Evangelio, pues realmente uno sentía una gran satisfacción en eso. Hay un peso grande pues en los hombros de Monseñor Arturo Rivera y Damas por el compromiso que tiene de asumir la responsabilidad de llevar y dirigir a la Grey Amada con compromiso, sobre todo sobre las palabras que para muchos no son tan alentadoras o no les gusta escuchar cuando se habla de justicia social, donde se habla de derechos humanos. Este contexto, cardenal y padre, fueron los que él vivió y que asumió con una responsabilidad y sobre todo con un amor, este contexto. Hay una cosa que muchos no saben, que pasó después del concilio en los continentes del mundo. Solo nosotros recibimos el concilio oficialmente, estudiando cada documento desde nuestra realidad. Solo nosotros, de Israel a Medellín. Monseñor Rick Chávez, como decía antes, dijo, esta iglesia se pone en estado de concilio. Y tomó en serio Medellín, eso nos trajo el martirio. Esta tesis que parece tan exagerada, la aceptó Monseñor Sáenz en la calle. Estamos en el plan pastoral, bajo su dirección. Yo tenía la parte histórica y fuimos a contar lo que habíamos descubierto. Mire, Monseñor, esta iglesia, por tomarme sincero, tuvo el martirio. Y dijo, es verdad, dijo, es cierto eso. Esta parte, ahí entran por los jesuitas en los últimos años ya de nuestra historia con Rivera. Y una frase que decía Monseñor Rivera, la repitió Tojera hace un momento: la iglesia entierra a sus perseguidores, ¿verdad? Ortega pues ya pronto se va a morir, los jesuitas van a seguir, la iglesia va a seguir. Entonces esta convicción de que tenemos nosotros una garantía de que lo que hacemos tiene una permanencia que nadie puede destruir, da una seguridad, una tranquilidad, una confianza
Hace poco fue San Juan Bautista, su martirio. Jesús no impidió que lo mataran. Romero tampoco impidió, necesitamos esos testigos que dan credibilidad. Y Rivera está dispuesto a eso. Cuando estábamos los sábados preparando la homilía, después de la cena, rezamos rosario en el arzobispado, en el parqueo, dijo, ¿qué vamos a decir mañana? Estos temas vamos a tocar. Me decía a veces, por esto nos pueden matar. Pues lo tenemos que decir. Y le va a tocar a usted, me decía a veces, cuando nos tornábamos en el púlpito, con usted tranquilidad, veía que la muerte era posible en este país para que estábamos tratando de ser pastores, un pueblo que tenía tanto sufrimiento y necesitaba pues sentirse estar acompañado. Ese fue un hombre tranquilo, Basilio vivió también la ofensiva del 89 con una tranquilidad, no aceptó seguridad, no aceptó que fuéramos hasta la estructura de refugiados, pero no quiero que sea. Creo que ese tipo de pastor, ese talante, marcó a esta iglesia y eso pues le dio a la iglesia una credibilidad que aún sigue pues muy presente en mucha gente que fueron parte de esa experiencia martirial de la iglesia arquidiocesana. Es un punto maravilloso que vive en Medellín, de verdad. Yo dos cositas quisiera añadir a lo que dice el señor cardenal, porque comulgo totalmente con él en esa percepción de Monseñor Rivera, ¿verdad? Una es anecdótica, ¿verdad? Pero es igual casi, ¿verdad? Después de que mataron a los jesuitas, yo me reuní varias veces con él me daba mucho ánimo y tal, y me decía, vamos a programar lo que vamos a decir. Entonces, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto otro. Yo lo digo el domingo en la misa y tú sacas un pronunciamiento el miércoles para que dure el efecto toda la semana, decía. Y luego añadía al final, por estas cosas nos pueden matar, Tojeira, pero ellos van a quedar con las orejas calientes. Es decir, tenía un sentido del humor, incluso en medio de lo trágico, ¿verdad?, que era la situación, que uno le alentaba mucho, ¿verdad? Porque yo creo que no hay nada más estimulador que el conservar el humor aún en medio de situaciones muy difíciles. Y la otra cosa que quisiera añadir, como mencionaste, todo su apoyo a los derechos humanos, es que sabía elegir a la gente, ¿verdad? Sabía elegir a auxiliar, sabía elegir a María Julia Hernández como directora de Derechos Humanos, es decir, sabía elegir a Fabián Amaya, a Urioste, es decir, sabía elegir alrededor de él a realmente una fuerza moral religiosa impresionante que le respaldaba y que multiplicaba también la eficacia de Rivera en su trabajo, ¿verdad? Eso es muy bonito de él en el campo de derechos humanos, en el campo de la colaboración cristiana. Hoy le decimos sinodalidad. Él realmente era un ejemplo de sinodalidad con sus colaboradores. Hay un punto que también se pone en la mesa en este conversatorio y es el hecho de esas consecuencias sociales de lo que se ha estado hablando, pero también de las consecuencias morales. ¿Qué sucedía también con algunos religiosos, sacerdotes en este contexto? Algunos querían seguir o no querían seguir. ¿Cómo estaba también? Porque hay que darnos cuenta que la iglesia era perseguida y amenazada en un contexto. ¿Cómo se vivía? Hay una cosa interesante, yo era todavía rector, no era obispo, y creo que se reunió en el seminario. Fui a la reunión invitado por Monseñor Rivera, y en el tiempo que había estado de sitio, prohibido reunirse, y varios países, Monseñor, prohibido los del país, que no se puede hacer nada, ni siquiera rezar el rosario. La gente no puede reunirse, está prohibido. Él intuyó que era una trampa para escaparse y hacer tal vez proselitismo por el país, y les dice, hay que quedarse. La gente sabrá que el Padre está ahí y habrá quien rece por sus muertos. Una respuesta sumamente sabia y profunda, también con cierta ironía, ¿no? Ustedes están huyendo de su compromiso de pastores. Pastor, decía Romero, que está donde está el sufrimiento. Estar ahí era la clave para que uno tuviera pues capacidad de ser pastor. Y eso a mí se me quedó tan grabado, que sabía quiénes querían irse, conocían tampoco sus motivaciones políticas también, en esa época tan polarizada, y que había en el fondo un deseo de hacer por ese tiempo por el país por la izquierda, más que ser pastores. Después, por supuesto, fueron ya las cosas tomando su lugar adecuado de equilibrio entre la opción política y la opción por
por la justicia desde el Evangelio. Esa parte me encantó mucho, como él, y me imagino yo a la gente atacada por el gobierno o por la guerrilla, muriendo, y el pastor ahí, que a ver quién rece por sus muertos. Esa frase me quedó muy grabada, porque fue muy sabia. Es lo que hacía Jesús, ¿no? Un buen pastor de la vida por sus ovejas. Creo que tiene tantas facetas, Monseñor Rivera, que son tan sabias y tan aleccionadoras y tan inspiradoras. Este año dedicado a él va a ser un buen momento de conocer quién fue este hombre, a quien ha querido mucho borrar de la historia, porque dejó una huella que para muchos todavía sigue siendo muy incómoda, pero es un regalo de Dios para la iglesia y para nuestra iglesia y nuestro país. Sí, yo como señor Rivera, lo que me gusta mucho de él en este campo de la moral es que era un gran canonista, por un lado, pero sabía complementar muy bien el derecho canónico con la ética y con la moral cristiana, ¿verdad? Eso era realmente bonito, porque a veces los canonistas, con perdón de quienes piensen distinto, ¿va?, a veces se fijan demasiado en la norma, ¿va?, nada más, pero no miran a la persona. Monseñor Rivera sabía, la norma la conocía perfectamente, era un gran canonista, ¿verdad? Es decir, un hombre del derecho, digamos, del derecho canónico, del derecho de la Iglesia, y un gran defensor, pero al mismo tiempo tenía una mirada muy humana hacia las personas. Entonces esa combinación de humanismo cristiano y derecho canónico a mí me resultaba muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy de una generación en que a veces los jóvenes éramos rebeldes contra las normas y contra las leyes y cosas de estas, y como señor Rivera se ayudaba a uno realmente a entender lo profundo del derecho de la Iglesia como un servicio evangelizador a la gente, ¿verdad? Porque tenía ese cariz, esa dimensión de cercanía con las personas. Entonces, en los campos de lo moral tenía esa capacidad, ¿verdad?, esa cintura, podríamos decir, de analizar hondas cosas y de contribuir, no solo con el derecho, con la norma, sino también con la palabra, con el consejo evangélico, a que las personas mejoraran, cambiaran, a aprovechar las dimensiones positivas de la persona, aunque en determinado momento pudieran tener algún tipo de problema. En esa línea hay dos anécdotas muy importantes para entender lo que dice el padre Tojeira. En su diario dice: pasé visitando al padre tal, llegaba sin avisar a las parroquias, estar con el sacerdote, y los que estaban amenazados, estaban cuestionados por su moral, los llamaba a su casa y comía con ellos. Es la parte humana, ¿no? El pastor que quiere a la oveja necesita hacer cuidarla. Y un día pasó una cosa simpática, un padre que se llamaba Santos. Él era de Santo de María, de esa diócesis, estaba en un pueblito que se llama Chapeltique, de párroco, y él pasó temprano y quiso visitarlo, y nadie le abría la puerta. Y al final salió en pijama, padre. Le dije que esa noche fui a rescatar un secuestrado al cerro de Guazapa. Pues vine tarde, estoy durmiendo. Y entonces fue simpática ese encuentro, ¿verdad? Y era cierto que era verdad, pero fue penoso para el padre que llegó el obispo, y estaba él a las 9 de la mañana todavía en cama, ¿no? Así que, pero era un hombre tan humano que tenía un gran sentido del humor, un gran amigo, disfrutaba con amistad sincera y sencilla, campechana, y eso le permitió a él sobrevivir cosas tan difíciles como la que tocó como arzobispo de aquí, obispo de Santiago de María. La parte humana es maravillosa en Monseñor Rivera, un hombre de confianza, equilibrado, maduro, nada complicado, muy sencillo, muy espontáneo, muy, digamos, auténtico, y eso es una riqueza. Dentro de ello, además le gustaba mucho, recuerda, monseñor, el sacar frases de la sabiduría popular, ¿verdad? Es decir, a mí me hacía mucha gracia porque era una persona tan respetable, tan conocedor del pensamiento de la Iglesia, tan al tanto de la situación mundial, etcétera, un hombre con unas relaciones públicas, digamos, muy importantes, internacionales, todo de un gran respeto,
Pero cuando hablaba en confianza con los amigos, decía, bueno, vamos a hablar a calzón quitado. Es decir, utilizaba estas frases, o me acuerdo una vez que, cuando pidieron que lo sacaran a usted y a Monseñor Rivera fuera del país. Y entonces, El fiscal Colorado. El fiscal, Colorado. sí. Y entonces, él dio unas declaraciones de tipo legal, canónico y de principios del derecho universal, ¿verdad? Es decir, bueno, destrozando la posición del fiscal. Y después, hablando ya con los amigos, le decía uno, bueno, felicidades, monseñor, qué conferencia tan buena dio frente a la propuesta de ese señor. Y decía él, sí, es para que no piensen que somos indios con mitra. Tenía unas salidas realmente simpáticas en el lenguaje, es decir, con los amigos, ¿verdad? Tenía un gran lenguaje, él sabía, por supuesto, era un hombre experto en hablar y en relacionarse, pero en la amistad tenía esa sencillez de la que hablaba el cardenal y se reflejaba en ese gusto por usar la sabiduría popular, ¿verdad? Es decir, hay algo importante que se sigue destacando, dentro de ello es el talante intelectual de él, cómo la aplicación del conocimiento del derecho canónico con la aplicación de estos documentos de la Iglesia forman parte de una vivencia comunitaria y cercana a las personas. Pero dentro de esta responsabilidad que él asume y vivir el Evangelio, siempre hay consecuencias negativas y positivas. Hablemos un poco acerca de estas consecuencias que le acarrean también vivir radicalmente el Evangelio. Ante todo, él era un religioso salesiano. No era formado para ser pastor. Él era profesor de Derecho, después dirigió el teologado de los salesianos de Guatemala. No estaba formado para ser pastor. Cuando lo llaman, está en Guatemala, cuando lo nombran al obispo auxiliar, el Papa Juan XXIII. Y cómo fue transformándose ya, para ser el pastor que estamos ahora recordando, una evolución en él desde una experiencia más bien académica. Entonces, cómo fue entrando en el corazón de la gente con sus problemáticas. A mí eso me maravillaba porque no era su estilo, no era su formación, era un religioso de una comunidad. Y él era un hombre con una capacidad de análisis impresionante, y en su carta aquí aparece cómo ve ciertas fallas en la Iglesia, a nivel de los que somos miembros de la Iglesia, dirigentes de la Iglesia. Ahora, por ejemplo, habla de la gente cobarde, que tiene miedo a la política, y por eso las cosas no cambian. Hay gente que tiene problemas morales siendo un sacerdote o religiosa, hay gente que es indiferente al dolor de la gente. Va haciendo una radiografía de todos los estamentos de la Iglesia y un poco planteando lo que él desea que sea nuestra característica, nuestro rostro como Iglesia, una verdadera conversión pastoral, además de conversión personal y también conversión social. Él creó, y este punto es bien importante decirlo, que no se menciona nunca, la Comisión de la Paz. Era el Vaticano, que eran laicos muy bien preparados, que hablaban en nombre de la Iglesia de temas sociales y políticos. Una comisión que fue de gran altura cuando se creó y que tenía una gran autoridad ante la opinión pública. Ciertos temas los tocaban ellos, no los obispos. Eso no lo tenemos ahora. Gente que habla en nombre de la Iglesia, congregación de la Iglesia. No tenemos eso hoy. Una comisión de la paz. Él la dirigió en la arquidiócesis, tuvo gente realmente prominente como miembros, con una autoridad para opinar de temas difíciles, de una forma con gran autoridad y con gran competencia y gran sentido de Iglesia. Esto ha desaparecido hoy, y él lo lamentaba mucho porque notaba que el mundo iba por otro lado y la Iglesia estaba como encerrada en su sacristía sin marcar. Él marcó la historia, y lo que tuvo con iniciativas a ese nivel fueron admirables, como el debate nacional por la paz, el proceso de paz que él lo logró lanzar. Son dos cosas que él hizo que van totalmente en contra de la dinámica que encontró él cuando llegó como arzobispo, una iglesia más bien como replegada, temerosa, a veces también acomodada, ¿no? Instalada. Y es aquí aparece este diagnóstico de él diciendo que necesitamos salir de todo esto para ser una iglesia que sea luz
sal y fermento, que es esperanza para la gente, sin dejar de ser la iglesia de Jesucristo, auténtica en su identidad. Sobre las consecuencias de esa actitud, yo siento que él también tenía su dolor y su sufrimiento, ¿verdad? Y sus momentos de... Pero él sabía, siento yo, superarlo, tenía una gran hondura espiritual, ¿verdad? Es decir, que uno a veces podía pensar que no le afectaban las cosas. Claro que le afectaban, y pues uno cuando se muere del corazón relativamente joven, como se murió él, es decir que había cosas que le afectaban, ¿verdad? Es decir, que le producían estrés, pero él sabía con ese carácter, estilo, con esa fe profunda, superar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego otro aspecto que yo creo que es muy importante, como dice Monseñor, y a veces no se resalta, es la confianza que tenía en los laicos, ¿verdad? Él había trabajado siempre el tema de los laicos y sentía muy profundamente la necesidad de que los laicos trabajaran activamente en el mundo sociopolítico, ¿verdad? Que contribuyeran a construir el avance, digamos, del reino, ¿verdad? De la ciudad de Dios, de la ciudad luz, ¿verdad? Eso, incoado, dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, incoado por el mismo Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Es decir, Jesús empieza a crear la historia del reino de Dios con intensidad en el mundo en que vivimos, y él decía, a los laicos les toca en el campo de la política expresar eso, ¿verdad? Y tenía una enorme confianza en laicos y sabía formar laicos, ¿verdad? Que eso yo creo que es muy importante, y él insistía mucho en la formación de las personas. Pero veo que ya Monseñor tiene un texto ahí seleccionado al respecto, ¿eh? Él escribió una carta cada semana en orientación. Sí. Dedicó una el tema de esta carta pastoral. Y es como una síntesis para que ir concluyendo nuestro diálogo de esta mañana. Dice, sobre la misión evangelizadora. Este tiene fecha 84, la fue publicada, es cortita, va de la fecha. Fue publicada el 5 de febrero del 84. Dice, hace 3 años la Conferencia Episcopal de El Salvador habló de hacer una misión popular en todo el país. Se dejaron oír varias opiniones. Algunos consideraron que una misión era necesaria y oportuna. El pueblo estaba acostumbrado a misiones. Desde las misiones generales del 59 y del 63, que recorrieron todo el país, no había habido más que misiones parciales y locales, y esto muy raras veces. Otros dijeron que era necesaria, pero no oportuna. Estamos en tiempos de guerra, puede haber peligros, quizá no haya publicidad de atender a los varios actos, etc. En ese entonces se pensaba aceptar el ofrecimiento de la Conferencia Episcopal de México, que en su gesto generoso de colegialidad ofrecía en ayuda a nuestro país destrozado por la guerra. Dificultades surgidas a última hora hicieron que el proyecto se dejara para después sin fijar fecha, y ya no se habló más. La jornada de reflexión sobre la experiencia de la Iglesia panameña en la campaña anual de promoción económica en favor de las obras diocesanas y el énfasis puesto en la previa evangelización ha movido al suscrito y a la comisión organizadora a prescribir una misión evangelizadora con 4 objetivos, resumiendo la carta. Primero, que todos nuestros católicos se sientan iglesia. Segundo, que se conozca y forme esa iglesia a través de la palabra, buscando la conversión. 3, conseguir más agentes de pastoral. 4, ayudar a las necesidades de la iglesia. Hay modalidades que diferencian esta misión y de las que conocemos tradicionalmente. En primer lugar, los misioneros no vendrán de fuera, sino que serán los mismos sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan en la vicaría. En segundo lugar, se hará a través de visitas a domicilio a cada hogar y a través de reuniones familiares. Y tercero, se les repartirá material de reflexión o se indicarán los textos bíblicos que hay que reflexionar. Al final dice él, creemos que hay que comenzar a andar en el camino, se componen las cargas. El refrán popular que decíamos el padre Trujillo, ¿no? Así fue como se anunció de lo que estamos ahora comentando, esta carta pastoral.
que engaña, porque decirlo es como que fue de colectar fondos, no, era la misión evangelizadora, lo otro viene después, que es la segunda carta. Muy bien, dentro del conversatorio queremos agradecer, Padre José María Tojeira, Cardenal Gregorio Rosa Chávez y a todos los amigos que están fielmente conectados. Este conversatorio, una serie de conversatorios que tendremos a lo largo de estos días, será porque queremos recordar, pues es de grata presencia, Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Este es el nombre que lleva el conversatorio y que hemos reflexionado solamente 5 puntos de lo que es la primera carta pastoral, Cristiano en la Iglesia eres tú, en donde destacamos pues parte de las consecuencias del contexto, consecuencias positivas, negativas, y de lo que viene más adelante, lo que es el plan para la evangelización pastoral, cómo se va a implementar. Eso lo vamos a seguir conversando más adelante. De antemano, muchísimas gracias, de verdad. Hoy iniciamos esta serie de espacios dedicados a conocer, a reflexionar y tomarnos el tiempo de escudriñar estas cartas pastorales que vaya de mucha riqueza. Padre José María Tojeira. Muchas gracias y una felicidad de estar aquí con ustedes. Cardenal. Un gran abrazo para todos, vale la pena seguir conociendo quién fue este hombre de Dios, hombre también de iglesia y hombre metido en la historia de su país. Nos despedimos, si Dios lo permite, en el próximo conversatorio.